Olá, somos acadêmicos da carreira de Corretaje Imobiliário em la UNR. Hoy vamos apresentar o trabalho da asignatura Princípios del Corretaje Imobiliário. Vamos falar de los seguintes temas: antecedentes históricos de la tierra como objeto de poder y antecedentes y aplicación práctica del marco normativo argentino desde la visión de los corredores inmobiliarios. En la historia de la humanidad, desde la época de las cavernas, el hombre tenía la necesidad de proteger el espacio que sentía suyo. Ahí surge el sentido de pertenencia. En Sumeria, la cuna de las civilizaciones, 4000 años antes de Cristo, el rey manejaba la tierra como un medio de control, ya que era la base de la estructura económica. En Egipto, el faraón otorgaba la tierra a funcionarios o nobles como recompensa. No podían venderla ni dividirla, sí heredarla, aunque el faraón podía quitárselas cuando quisiera. Babilonia. El Código de Hammurabi, conformado por 282 leyes, de las cuales 6 de ellas tratan de disciplinar sobre el costo de construcción, como también de las responsabilidades civiles y penales de una construcción defectuosa. También habla sobre el alquiler en las leyes 69 y 78, que centran su atención al incumplimiento del contrato por el arrendador y la compra de la casa por el inquilino, como también menciona la transmisión de propiedad, la herencia y la casa de los militares. En la antigua Grecia, la distribución de tierras comunales permitía a los pueblos poder arrendarlas o poder parcelarlas según ellos creían conveniente. De esta manera surgieron los próxenes, que tenían 3 tipos de funciones, entre las cuales se destacaban principalmente la función de intermediador comercial. En la Roma antigua surgieron las figuras de los corredores, que los corredores se dedicaban a vender a viavos las riquezas que llegaban de los barcos en los puertos o en las plazas centrales. Del mismo modo, podían llegar a vender los bienes confiscados a los deudores insolventes en actos públicos. Por último, en el caso de los aztecas, estaban organizados en un orden jerárquico en donde las propiedades las tenían principalmente los reyes y los nobles. Allí trabajaban los aztecas que no eran libres, pero sí podía llegar a haber los calpuli. Los calpuli eran ciertas comunidades de familias que tenían tierras comunales y allí trabajaban. Estatuto de Florencia. A los corredores se les prohibió asociarse con los comerciantes con los que colaboraban, como también se les prohibió trabajar por cuenta propia. Además, se les exigió fidelidad en sus tratos comerciales y guardar secreto de la identidad de las partes involucradas. Carlos V es quien ofrece servicio de corredor público. Se instituyen varios documentos que para los historiadores son de gran ayuda, ya que su colegiación hace que los corredores puedan inscribirse. Completan aquella regulación reglamentando la actividad de los corredores inmobiliarios, o como se les decía antes en España, comisionistas. Un dato no menos importante es que las mujeres, hasta un poco después del siglo XX, no podían ejercer la profesión de corredor inmobiliario. En Francia, la normativa se fue adaptando a los usos y costumbres. Una ordenanza del siglo XIX esboza un reglamento de los corredores y a partir de 1572 estabelece ciertos requisitos, entre ellos la obtención de un permiso de los jueces reales. En el año de 1791, una ley declaró que todo ciudadano de Francia podía ejercer el corretaje siempre y cuando tomase una patente y jurase frente al Tribunal del Comercio. En 1889, en México, con la sanción del Código de Comercio, se establece que el corredor público debe matricularse ante el Ministerio de Fomento. El 29 de diciembre de 1992 se sanciona en el país azteca la Ley Federal de Correduría Pública, reglamentada en junio de 2011, que deroga los artículos y establece que para obtener la matrícula de corredor público se debe ser licenciado en Derecho, no haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito intencional que merezca pena corporal, y aprobar el correspondiente examen para aspirante y examen definitivo. Vamos a hablar del Código Comercial de la Nación. El nuevo Código Comercial estuvo a cargo de la Comisión para la elaboración de un anteproyecto de ley de reforma, actualización y unificación creada en el 2011 y compuesta por los ministros de la Corte Suprema. Sin embargo, luego de la revisión del Poder Ejecutivo y su envío al Congreso en marzo del 2012, la Comisión bicameral realizó 14 audiencias públicas para redactar opiniones con lo que su texto es fruto del trabajo de 100 juristas de todo el país. El nuevo cuerpo normativo fue finalmente aprobado en noviembre del 2013 por el Senado, mientras que los diputados lo convirtieron en ley
en octubre del 2014, con el voto de 134 legisladores, sancionándose así la Ley 26.994. Y luego, el 1 de agosto del 2015, entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que derogó el artículo 36, 37 y 38 de la Ley 20.266, regulando el contrato de corretaje en el capítulo 10 y en el título 4 dedicado a los contratos en general. En 1973 se sancionó la Ley 20.266 de los martilleros. Para ser martillero se requería poseer la mayoría de edad, tener estudios secundarios, no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo 2. Se necesitará aprobar un examen de idoneidad para ejercer la actividad que se rendirá ante cualquier tribunal de alzada de la República, con competencia de materia comercial, ya sea federal, nacional o provincial. Los requisitos para matricularse son: poseer el certificado previsto en el inciso C del artículo 1, acreditar la buena conducta, constituir el domicilio en la jurisdicción que corresponda a la inscripción y constituir la garantía real o personal. En 1999 se sanciona la Ley 25.028, que reforma el Decreto de Ley 20.266 de 1977, sustituyendo los artículos 1 y 3 e incorporando los artículos 31 al artículo 38. Se deroga el capítulo primero de los corredores del libro primero, título cuarto del Código de Comercio y de la Ley 2282. Para ser martillero se requieren las siguientes condiciones: ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del artículo 2, poseer título universitario expendido o revalidado en la República, y para ejercer la actividad deberán inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Para ejercer la actividad del corretaje se requiere acreditar la mayoría de edad y la buena conducta, poseer el título universitario, acreditar hallarse domiciliado por más de un año en el lugar donde pretenda ejercer, constituir la garantía prevista en el artículo 3, inciso D, con los alcances que determina el artículo 6, y cumplir los demás requisitos que exija la reglamentación local. Los corredores deberán llevar asiento exacto y cronológico de todas las operaciones concluidas, con sus intervenciones transcribiendo sus datos esenciales en un libro de registro público de comercio o el órgano a cargo del gobierno de la matrícula de la jurisdicción. Vamos a hablar de la Ley 13.154. Esta ley fue sancionada por la legislatura el 18 de noviembre de 2010 y confirmada por la Cámara de Senadores el 29 de diciembre de ese mismo año por votación unánime, entrando en vigencia en 2011, modificando así la Ley 7.547 en sus artículos 45 y 46. Esta ley regula el ejercicio del corretaje inmobiliario. Crea el Colegio de Corredores Inmobiliarios, estableciendo los requisitos de la matrícula, obligaciones, derechos y prohibiciones de los matriculados. También regula la creación, competencia y organización del colegio, sus funciones, recursos e integración de sus órganos. La práctica del marco normativo argentino desde la experiencia de los corredores inmobiliarios. Desde la experiencia de Andrea Rinici destaca la importancia de entender y aplicar correctamente las normativas contables argentinas en la presentación de informes financieros precisos y transparentes para asegurar el cumplimiento normativo y la confianza de los stakeholders. Guillermo Hechter enfatiza la necesidad de una interpretación precisa y consistente del marco normativo argentino para garantizar la correcta aplicación de los principios contables y la toma de decisiones informadas en materia financiera. Ya Ricardo Canut aboga por una aplicación pragmática del marco normativo argentino basada en una comprensión profunda de los estándares contables y su adaptación de las necesidades específicas de cada organización, con el fin de maximizar la transparencia y la eficiencia de la gestión financiera. Andrés Garboldi resalta la importancia de mantenerse actualizado con los cambios, actualizaciones en el marco normativo argentino, así de como realizar una aplicación práctica y coherente de la contabilidad empresarial para garantizar la calidad y la integridad de la información financiera.